Buenas noches, bienvenido a tu programa La Danza de la Vida, donde compartimos contigo arte, cultura para todos. Agradecemos el patrocinio del Rincón Bistro, Restaurante La Viquina y Espacio Educativo y Cultural Ser, porque a través de ellos podemos llegar hasta ti. Esta noche tenemos un codirector, productor, creador, coreógrafo, un ser humano lleno de creatividad. Te recibimos hoy con mucho gusto, con gran emoción en esta temporada número 7 del programa La Danza de la Vida. Jaime Sierra, bienvenida. Ay, muchas gracias, encantado de estar aquí, Marinale, gracias por la invitación. Qué maravilla que a pesar de estar a la distancia nos mantiene esto tan cerca, ¿no? Que es la danza y la tecnología. Qué maravilla estar aquí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, ya te teníamos pensado desde tiempo atrás, pero mira, los tiempos en la existencia saben muchas veces más que nosotros. Jaime, independientemente de tu historia, que ahorita nos harás el favor de compartirnos a grosso modo cómo es que viene toda esta inquietud creativa, conectaremos porque Jaime Sierra es codirector de una compañía muy importante, la más importante, diría yo, de danza contemporánea en México. Y Cuerpo Etéreo ha marcado muchas cosas dentro de la historia de la danza. Pero primero, Jaime, cuéntanos, ¿cómo es tu iniciar dentro de la danza? Sí, gracias. Pues mira, creo yo que nos vamos como 30 o 35 años atrás, ¿no? Sí. Por allá por finales de los 80s, principios de los 90s. Y mi historia en la danza fue como la de, supongo yo, cualquier varón de aquella época, ¿no? Donde donde los tiempos para estudiar danza quizá no eran tan accesibles como ahora son para muchos varones de la danza por fortuna, ¿no? En todas las Sí. escuelas, en el camino de la danza. Mi historia es un poco particular en el sentido de que yo estaba, digamos, en el último año de secundaria, ya sabes, donde un servidor participaba en todo, en todas las actividades como de teatro y de danza, y sabes, ¿no? Y entonces hubo una maestra, yo bailaba danza folclórica, yo empecé bailando danza folclórica, Sí. empecé haciendo folclore. Y una maestra muy querida que todavía procuro y platicamos, nos vemos, nos llamamos, se llama Sara Rez, y un día me dijo, yo creo que usted tiene que estudiar algo de arte. Entonces, ella me trajo, fíjate, a la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, te estoy hablando de finales de los 80s, me trajo a la Sí. Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, me trajo, nos hizo hacer un tour en la escuela, vi yo bailarines, músicos, vi gente por todos lados, y la verdad es que si bien me llamó la atención, un poco medio me asusté, ¿no? Entonces dije yo, ay, no creo que yo pertenezca aquí. Y al final ella me hizo el favor de conducirme a un centro de educación artísticas, que es un CEDART, Alfonso Reyes, que es también de Bellas Artes, que está aquí en Monterrey. Y finalmente ahí inicié, digamos, ahí fue mi iniciación en el estudio de la danza, digamos, y de las artes, ¿no? Como tú sabes, es un bachillerato de artes donde te dan como nociones generales básicas de lo que es la danza, el teatro, la música y las artes plásticas, ¿no? Entonces ahí empecé yo y por fortuna me encontré con gente muy increíble, maestros muy generosos, que finalmente me arrojó a seguir mi camino hacia la danza contemporánea ya a la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, a donde había ido 3 o 4 años atrás y yo había medio huido, ¿no? Entonces, aquí hice mi carrera en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, la carrera de contemporáneo, y posteriormente, después de 5 años, más o menos, pues ya básicamente me dediqué al ejercicio profesional de la danza, ¿no? Y finalmente a la docencia, combinando un poco la docencia, una generación de nosotros, esta generación de nosotros, digamos, o de un poco antes, fuimos gente que se introdujo en la docencia muy jóvenes, ¿sabes? O sea, había una necesidad por compartir en el terreno de lo académico, y a gente muy joven nos involucraban en la parte docente. Tú sabes de lo que hablo, ¿no? De pronto tú dices, Sí.
estoy yo en este camino y ya quieren que dé Sí, una... como que no es pregunta, pero ya estás, pero ya fuiste, pero ya estás en el lugar. Es correcto, porque de pronto era así un poco como que, a ver, Jaime, nos ayudas con esto, ¿verdad? Y entonces así empezó mi camino, digamos, docente. Fundamos Brice Escobedo y yo, que Cuerpo Etéreo, Danza Contemporánea, por ahí de 1997, hace un poco más de 25 años, y hemos seguido ese camino, ¿no? Por un lado, la docencia dentro de la escuela y por otro lado, el camino del cuerpo etéreo. Entonces, tuve la fortuna de estar en la superior, en la carrera, con maestros increíbles, en una escuela maravillosa, con una estructura siempre como muy definida, ¿no? Siempre como muy clara, pero sobre todo me dio la vida la oportunidad, quizá en un momento como histórico, ¿no? Donde pasaron muchas cosas en Nuevo León. O sea, pasaron muchas cosas interesantes de como un boom de la danza contemporánea, ¿no? De las compañías y colegas de aquella época, ¿no? Que ya Sí. estaban haciendo carrera. Por otro lado, pues la consolidación de la escuela como formadora de profesionales de la música y la danza. Y por otro lado, la fundación incluso de Ballet de Monterrey. O sea, se empezaba a dar un movimiento aquí muy interesante de una profesionalización en todos los terrenos. Por un lado, digamos, en la formación y por otro lado, digamos, en el escaparate artístico, ¿no? Que sucedía en la época. Entonces, tuve una muy buena fecha. Yo siempre pienso eso. Estuve en un muy buen momento porque fue el momento de grandes artistas, de grandes colegas, muchos de ellos muy amigos desde ese tiempo hasta el día de hoy. Y la vida me dio la oportunidad de eso, fíjate, de coincidir con maestros generosos, con artistas maravillosos de los que aprendí muchísimo, ¿no? Con Sí. gente muy querida hasta el día de hoy. Y la verdad es que digo yo, y siempre lo he dicho en cada oportunidad que tengo de entrevistas como esta, de decir que finalmente he sido un tipo con suerte, ¿sabes? He sido un tipo con suerte de coincidir con gente increíble, esa es la verdad, ¿no? Pues nosotros tenemos la suerte de contar con una compañía de danza contemporánea, como es la que diriges junto con Brice Escobedo, tu esposa, Cuerpo Etéreo. Cuerpo, etéreo, energía. ¿Cuál es el móvil para elegir este nombre en una compañía? Fíjate que en 1997, en 1996 estábamos en un proyecto con un gran amigo que es un gran artista que se llama Misraín Araujo. Y en ese Mm. entonces Misraín, que tenía otras inquietudes, ¿sabes? De cómo ir a hacer otro tipo de danza muchísimo más social, de ir a ciertos lugares, de ir a las colonias, de ir ya sabes, a comunidades muy vulnerables, ¿no? Y por medio del arte y la danza, buscar otro camino. Y en ese momento nosotros estábamos en su compañía y entonces Misraín nos plantea este escenario. Entonces Brice y yo decimos, bueno, es el momento quizá de nosotros comenzar algo, ¿no? Sí. Nosotros juntos. Entonces es cuando nace Cuerpo Etéreo y el nombre el nombre surge por esta necesidad de encontrar que pues el quinto elemento del ser humano es justamente el cuerpo etéreo, o sea, el éter, ¿no? Entonces Sí. es aquello que a lo mejor es intangible, pero que se siente, se percibe al momento de estar en la escena. Surge Cuerpo Etéreo en 1997, una compañía muy pequeña de sí, 4 o 5 integrantes que fundamos Brice y yo, y en la que empezamos tratando de, sabes, cuando tienes esa edad, que eres más joven, tú quieres como alzar tu voz creativa en ese sentido, ¿no? Y decir, bueno, nosotros hemos estado participando, hemos estado creciendo con otros creadores, pero ahora es el momento quizá de poner sobre el escenario una propia voz, ¿no? Y así surge Cuerpo Etéreo. Ese es un poco la descripción, ¿no? Jaime, digo, vengo de una formación clásica, que claro que por supuesto están acompañados de diferente carácter, historia, exploración del cuerpo contemporáneo mismo. La danza clásica tiene muchas veces un discurso mucho más concreto. La danza contemporánea tiene muchas veces un discurso mucho más abierto, mucho más humanizado. Dentro de esto, ¿cómo Jaime Sierra
percibe dentro de su parte creativa el ir por un rumbo o ir por otro, que al final el público lo va a recibir y le va a dar su propio sentido. Pero qué tanto empuje y responsabilidad como coreógrafo tienes de mover hacia allá al público. Sí, mira, fíjate que es una súper buena pregunta y es la pregunta que si te soy honesto, todos nos estamos haciendo todos los días. Yo creo que todos los creadores o hacedores de danza contemporánea nos lo estamos haciendo todos los días. Como tú bien lo dices, el ballet o el teatro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el teatro tiene el poder de la palabra, ¿no? El poder del texto, ¿no? El ballet tiene el poder de la tradición, el poder del argumento, ¿no? Aunque se han transitado muchos artistas de la danza clásica hacia otras nuevas, digamos, posibilidades. Sin embargo, cuando tú hablas de danza contemporánea, yo digo, me quedo siempre con la descripción tan acertada que hacía Peter Brook y que decía que, bueno, el arte contemporáneo no necesariamente tiene un mensaje cerrado, ¿no? Sino que muchas de las veces tiene un mensaje abierto y decía él que lo importante era que la gente sintiera, porque si la gente siente, comprende, aún y que tú no le estés contando una historia, ¿no? Entonces esto lo ligo con lo que dices de la humanización, pero también creo que en el caso nuestro, fíjate que hemos tratado de encontrar en la danza contemporánea, por supuesto, una voz, pero también cosas que decir en el sentido de las cosas que nos inquietan, las cosas que nos preocupan, las cosas incluso que nos fascinan, ¿no? Las cosas incluso que creamos que desde nuestro aparato, que es la escena o la creación, podamos poner en la mesa, ¿no? Temas a veces, tú lo sabes, temas a veces complejos, porque estamos en una sociedad, ¿no? En un siglo XXI que es complejo en muchos sentidos, ¿no? Social, económica y culturalmente hablando. Entonces, de pronto, hay temas que pareciera que dentro de la danza puedes no tocar, pero la danza te da la posibilidad de hacerlo. O sea, me refiero a que, por ejemplo, tú puedes hablar de pronto de los migrantes, por decirte algo, ¿no? Puedes hablar de pronto, no sé, del calentamiento global, pero todas estas cosas, o puedes hablar del amor, o puedes hablar de la desdicha, o puedes irte a una cosa mucho más onírica, ¿no? A viajes fantásticos y demás, pero todo finalmente, creo yo, que aunque no esté en una, sabes, estructura aristotélica, Marinale, finalmente todo es parte de la condición humana. Entonces yo creo que, que los creadores tenemos quizá ese compromiso, ¿no? Si los actores dicen que el teatro es el reflejo de una sociedad, ¿verdad? O si los músicos dicen que la música toca el alma, ¿qué podemos decir nosotros los que hacemos danza, ¿no? Cuando estamos frente al público y lo estamos quizá confrontando a sí mismo, ¿sabes? Al público. Entonces la danza o el arte de la escena se convierte en un espejo para quien está de aquel lado también, de otra manera, ¿no? ¿Esa sería la forma para ti de volver omnipresente la danza? Sí, me parece que la danza es una abstracción de la vida. Me parece que el movimiento es un reflejo del pensamiento. Me parece que la danza empieza en el pensamiento, ¿sabes? No necesaria y absolutamente solo en el cuerpo. Me parece que para entrar a la escena, para encontrar un discurso, tiene que estar aquí, tiene que pasar aquí y luego llegar aquí, ¿no? Es decir, me parece que al final de la idea, al final de la historia, la idea es que la gente se sienta como cercana al tema que tú estás tocando. Entonces los creadores se vuelven o nos volvemos una serie de cazadores, siempre digo yo, ¿no? De cazadores de sueños, de ideas, de colores, de olores, de imágenes, de sensaciones, de intenciones, de discursos, de historias a lo mejor, ¿no? Sí. Dependiendo del tipo de proyecto. Pero entonces el cazador que es creador o el creador cazador, cazador creador se convierte pues como en una especie de monitor haciendo una abstracción de la vida hacia la danza contemporánea, ¿no? De esa forma, digamos, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde consideras que va la compañía que tú diriges propiamente? ¿Cuál es
el enfoque estás ahora teniendo la presentación. Recientemente presentaste Fidencio, has tenido, ahorita quisiera que nos platicaras un poquito de eso porque es un poco de documentación con otro danza, con teatro, con dramaturgia como tal. Y además en tus propuestas pareciera que de una a otra siempre hay un giro vacío. No es siempre, o sea, no voy yo a esperar ver a Jaime Sierra y su compañía. Voy a esperar sorprenderme con la compañía. Normalmente me pasa eso. Sí, te lo agradezco porque eso es, te agradezco tu comentario porque es padrísimo esto que estás diciendo, porque creo que es lo que cualquier creador busca durante el tiempo que permanece creando, es decir, reinventarnos, ¿no? Reinventarnos siempre, tratar de estar en contacto con el público desde diferentes lugares, ¿no? No quizá buscar la manera de no repetirnos, ¿no? Buscar la manera de no repetirnos en la escena. Fíjate que nosotros siempre hemos sido siempre hemos pensado, Brisa y yo, que la danza de cuerpo etéreo no es insurgente, ¿me entiendes? Ni es contestataria, nunca lo ha sido, no es nuestro giro, no somos tampoco, sabes, absolutamente posmodernos, ni gente que está en búsquedas un poco más profundas de ciertas cosas. Creemos que hacemos una danza que conecta con la gente, ¿no? Desde el tema mismo, desde la forma en la que lo planteamos. Pero es cierto que hemos navegado como por distintos momentos. Por ejemplo, creo que tiene que ver muchísimo con el momento de vida que cada uno de nosotros está pasando. Y en el caso de Brisa y mío, pues no es igual la danza que estamos haciendo ahorita, que tenemos 50, ¿sabes? A la que hacíamos cuando teníamos 20, ¿no? Creo que la edad y la vida y la experiencia, ¿no? Lo vivido, pues, te van haciendo comprender que hay muchísimas cosas dependiendo del estado emocional general en el que se encuentra el ser humano, hay muchísimas formas de hablar, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que al principio, pues sí, la danza era como muy física, ¿no? Era muchísimo partir del cuerpo y generar cosas. Después transitamos hacia una cosa por ahí de mediados de los 90, hacia el final, quizá como mucha más narrativa, ¿sabes? Mucho, y luego pasamos como a una etapa en los 2000 muchísimo más onírica, muchísimo más fantástica. O sea, que no sabemos qué nos vaya a esperar. O sea, exacto, y de alguna manera, entonces yo creo que la danza es el vehículo para que nosotros podamos hablar como de muchísimas cosas. Fíjate que hay una cosa que también nos transforma y que es la convivencia artística que tú tienes en tus procesos. Me refiero a que, por ejemplo, hace 25 años o 30, cuando empecé yo no había trabajado con ópera, por decirte, o no había trabajado mucho con actores. Entonces, en los últimos años yo he trabajado muchísimo con músicos, con actores, con ópera, ¿no? He tenido esa fortuna. Con gente de ballet he trabajado mucho, tú lo sabes, con la gente de danza clásica. Entonces, de pronto también eso te saca a ti, si te mueve y dices, mira cómo los actores procesan la escena, mira cómo los cantantes o cómo la ópera en todo este proceso lleva la escena y cómo la danza clásica, ¿no? Lleva la elaboración de la escena. Y entonces yo creo que a nosotros, a mí y a Brisa, eso nos ha como llevado así. Ha hecho cambiar. Hemos hecho muchísimas cosas, por ejemplo, muy interesantes con 600 bailarines, con 700, con 500 en estadios, ya sabes, en estadios de fútbol y espectáculos grandes y todo. Y que también ese es otro tipo, otra manera de acercar el público a la danza. O sea, no es igual que tú tengas un proyecto como el que tengo ahora que se llama Fidencio, que es una danza íntima, a que tú bailes frente a 50,000 espectadores, ¿verdad? En un estadio de fútbol. O sea, pequeña diferencia. Exacto. Entonces de pronto les decía yo, siempre que hacemos eso, porque tengo la fortuna de que me invitan mucho a eso y les digo yo siempre a los bailarines, es que para nosotros es el momento para colocar la danza también en un tipo de público que quizá no es asiduo, ¿no? A este tipo de arte, ¿no? Entonces sí. Yo creo que más bien obedece como a los tiempos. Yo creo que uno va madurando, uno va entendiendo
la vida de distinta manera, uno va aprendiendo más, espero yo, ¿no? Conforme pasa el tiempo, y también uno va entendiendo una cosa que es bien interesante con el tiempo, y yo no sé si a ti te ha pasado, que uno entiende que también los procesos tienen un propio momento. Es decir, a lo mejor cuando uno es joven, como decía Oscar Wilde, ¿no? Cuando uno es joven cree que lo sabe todo y cuando uno es viejo se da cuenta que no sabía nada, ¿no? O sea, es decir, porque uno entiende que los procesos toman un poquito más tiempo conforme tú vas madurando, ¿no? Entonces a lo mejor ya no estrenas cada 3 meses, ¿verdad? O 4 meses, sino a lo mejor ya estrenas cada semestre, pero lo haces desde otra mirada, ¿no? Y desde este punto que mencionas, vamos a dividir en tres, no sé, la exploración del cuerpo, ¿no? La exploración de lo que se vive y la exploración con el entorno. Acabas de hablar de que tienes colaboraciones con músicos, con definitivamente diferentes coreógrafos, diferentes incluso escenarios. ¿Hasta dónde considera Jaime Sierra que se puede innovar y hasta dónde arriesgar? Sí, mira, yo creo que la innovación siempre es un riesgo. ¿Sabes? Yo creo que tratar de hacer algo distinto siempre nos coloca en que lanzamos la moneda al aire y no sabemos si algo va a funcionar hasta que se da el ¿Cómo va a universo, ¿verdad? Hasta que se da el universo de la escena. ¿Cuándo te das cuenta tú que algo funciona? Cuando el público está ahí, cuando el universo de la escena se da, cuando el público se hace parte de lo que tú estás construyendo, ¿no? O del discurso que tú estás planteando. Pero sí creo, en definitiva, que estamos en un siglo XXI donde muchas de las líneas que antes estaban muy marcadas, ahora están ya difusas, ¿sabes? Incluso ya no existen. Es decir, ahora tú puedes ver un espectáculo de música que está permeado por la danza contemporánea, o puedes ver una instalación que está permeado por el ballet, o puedes ver una ópera que está permeado por el teatro y la danza contemporánea, por ejemplo, de una manera, o puedes ver una exposición. ¿Cuántas veces no nos ha tocado que está intervenida, ¿no? Por ejemplo, por un performance, por gente que hace performance, que no necesariamente son bailarines de danza contemporánea, sino son creadores escénicos que se dedican a la instalación y al performance. Y creo que ahora eso nos da como esta oportunidad de encontrar que compartiendo procesos podemos tomar más riesgos juntos, ¿sabes? O sea, eso a mí me ha pasado muchísimo con dramaturgos, con actores, con pintores, con gente de otras, incluso disciplinas de la danza, pero me parece que la tendencia que tenemos a no estar como en un solo lugar creativo, hablando desde ahí, es una condición natural del ser humano. ¿Sabes? No estamos destinados a estar en un solo lugar, no estamos destinados a estar quietos, no estamos Si la destinados, vida no es así, nada más con eso. o sea, nuestra naturaleza es de nómadas, ¿sabes? En un país como el nuestro, en un país que además danza desde tiempos sin memoria, tú lo sabes, o sea, somos un país que danza desde antes de que los códigos existieran, creo yo, y esto es una apreciación personal, creo yo que todos tenemos una genética histórica en nuestros cuerpos, tenemos información sabia que existe en nuestros cuerpos, aunque no nos acerquemos a la danza profesional, porque ahí, en ese cuerpo está, sabes, una historia ancestral de gente que ha bailado toda la vida, ¿no? O sea, de un pueblo que baila, ¿no? Entonces, creo yo que esas cosas, cuando se tiene, bueno, la formación, la profesión, el oficio, pues entonces surgen, ¿no? De alguna u de otra manera. Dentro de esta que tenemos ya como historia, pero además de esta historia, la historia en sí de la danza en México, en este caso contemporánea, digo, definitivamente diferente de la danza clásica, bastante relativamente nueva, 100 años, poquito más. También con una enorme herramienta en donde yo puedo ver todas tus coreografías y a lo mejor no haberte conocido nunca, ¿no? O sea, puedo prácticamente en un clic percibir. Y entonces estos 100 años, de alguna manera, no se vuelven 100, probablemente se multiplican y son 1000. ¿Por qué? Porque tu posibilidad de exposición es diversa. Y con esto también la posibilidad de ver una Crystal Pite, ver un Marcek, ver tantos coreógrafos
quizá unos con una capacidad de mover un cuerpo de baile, otros de moverte hacia la emoción, otros de la mística, en fin. Jaime, en tu trabajo yo observo, me atrevo a decirlo, hay coreógrafos en donde uno ve momentos en su coreografía y dices, este es el momento, ¿no? Y eso fue incluso la danza. En el tuyo es como una línea que se vuelve círculo. Es decir, los momentos continuos bellos son casi sin separar. Y hablemos de escenas, de obras como, vaya, no te estoy diciendo, lo que quiero decirte es que cada momento es momento en quien lo ve, en este caso en mí. A mí no me pasa con todos los coreógrafos. Hay quien digo, este fragmento, y ya. Pero lo demás me queda. Claro, claro. Cuando tú creas, ¿cómo encuentras ese pulso? ¿Es simplemente porque viene, navegas en él, encuentras una cierta genuinidad ¿Cómo es tu pulso para crear? No es un pulso muy normal en el sentido de lo fascinante que es, y no porque seas tú y que esté yo ahorita contigo, o sea, es algo que he platicado con varias personas y no puede uno decir, no estuve ahí. Sí, sí. Fíjate que yo creo en algo y quizá tenga que ver, quizá ahí esté la respuesta. Yo creo que estamos en un momento en este siglo XXI en el que Brice y yo me acuerdo hace, ¿qué te diré? 20 años, quizá, ¿no? Cuando estaba empezando este siglo, o estaba empezando el 2000, pensábamos nosotros en ¿qué rumbo queríamos que llevara esto, ¿no? Porque la danza contemporánea estaba como en este lugar, ¿no? En una ciudad como la nuestra, ¿no? Ya sabes, con este espíritu de lucha y de trabajo, Vamos. de cultura y demás, ¿no? Entonces, yo creo muchísimo en las dramaturgias cortas de la escena. Yo creo mucho en eso, ¿sabes? Y yo creo mucho porque me parece que de pronto hay un tema de una pieza que tú quieres hacer o que yo quiero hacer, Marina, que no te da para 50 minutos. O sea, es decir, de pronto en 15 minutos, en 20 minutos, o incluso 12 minutos, exacto, tú puedes decirlo. O sea, yo creo que hay temas que te dan para tener un proceso rico en ese sentido, pero creo que hay temas que son lo suficientemente claros, concretos, la gente lo tiene identificado como para que tú hagas una dramaturgia corta. Y en el último tiempo, yo solamente he hecho obras de pequeño formato y de mediano formato. Entonces yo prefiero hacer un programa compartido por dos obras de mediano formato, ¿me entiendes? Que arrastrar un tema en el que justamente tú de pronto Ya lo no estás forzando. te vayas y está un poco como forzado y está un poco como esto. Es como cuando cosas que tienen que ver con la música, que tienen que ver con la ópera, tú lo sabes muy bien, con la danza clásica, que de pronto hay cosas como absolutamente obligadas en el buen sentido de la palabra y que este ballet tiene 2 actos o tiene 3 o esta ópera tiene, y no hay manera Que sea diferente. de la tradición de que tú lo hagas. Entonces existen ya las suites y otras elaboraciones, ¿no? Pero me Sí. parece que en la danza contemporánea, sencillamente, si tienes algo que decir, hay que decirlo y ya, pero no puedes plantearte tú la posibilidad de decir, quiero que dure 42 minutos y medio. No, el mismo tema te va a ir diciendo cuánto necesita de proceso, ¿sabes? Porque creo que lo que dices, que observas, es básicamente eso. Yo prefiero hacer una obra, por ejemplo, no sé, como la que hice aquí con los chavos de danza clásica de la escuela, Legión, que dure 6 minutos y medio, a forzarla que dure 15, ¿sabes? Cuando Sí. quizá el recurso mismo se agota, o sea, es decir, ya se vuelve entonces como reiterativo, ya se vuelve a lo mejor entonces como reafirmativo, cuando ya lo que dijiste Ya está. ya lo dijiste. Y entonces me parece que hay piezas que tienen que tienen un momento dramatúrgico
de corta duración y de mediana duración, y me parece que eso es lo que hace que la gente esté expectante a lo que está sucediendo, ¿no? ¿Sabes? Sí. Dentro de una realización, tú tienes la creación como punto inicial, la presentación de tu proyecto, tienes la parte de producirlo y de realizarlo. Vamos a dividirlo en esas 4 partes. Muchas veces, pues llegar a la parte dancística es lo que has hecho toda tu vida, ¿no? Sí. O sea, crear el hecho de ya llegar al salón y montar y los chicos, sí, pero pues es el pan nuestro de cada día. La otra parte, la parte de crear. Ok, eres un creativo, pero viene la parte de presentar un proyecto. Jaime, ¿qué tan sencillo te resulta? Y no estoy esperando, ojalá, la respuesta clásica de que estamos en México y es muy difícil. No. O sea, desde el otro lado. Sí. ¿Cómo generas este equilibrio en donde no sea lo más sencillo llegar a un salón, sino que también busques que lo más sencillo sea que tu proyecto se apruebe? Sí. Fíjate que te lo decía al inicio y lo digo de verdad con una convicción enorme. Yo he sido un tipo con suerte, Cuerpo Etéreo ha sido un colectivo con suerte. Hemos trabajado mucho, por supuesto que sí. Nos hemos comprometido mucho con lo que hacemos, tanto Brisa y yo. Por supuesto que sí. Pero siempre pongo en la mesa este granito de la suerte, porque también es importante, ¿sabes? Porque de pronto tú y yo conocemos muchísima gente talentosa, maravillosa, y que de pronto no están en el camino y el momento adecuado de su vida y de su vida creativa y demás, ¿no? Sí. Y de pronto las cosas, eso hace que las cosas no fluyan. Pero en ese sentido, nosotros hemos tenido como la fortuna, bien lo dices, no lo voy a repetir, no es fácil, siempre es complejo. Estar en el arte hoy es un acto de valentía, ¿sabes? O sea, yo creo Estoico. sí, la verdad es que sí, es como un salto al vacío, pero maravilloso, un salto que siempre nos mantiene como ocupados y viendo otras posibilidades. A mí siempre me gusta ver el cómo sí pueden suceder las cosas, ¿sabes? Exacto. Es decir, creo que de pronto estamos en los últimos años inmersos en el cómo no, por qué no, y cómo no sucede, y qué está pasando. A Exacto. mí siempre me ha gustado el ver el cómo sí. Entonces, a mí me parece que no hay nada menor en un proyecto que hagamos en este sentido. Tú puedes hacer un proyecto con Cuerpo Etéreo que se va a presentar en uno de los foros más importantes de aquí del norte del país o de México, lo que sea, y para mí tiene el mismo valor que hacerlo para cuando yo presento con mis alumnos un trabajo en la Sala Chopin de la Escuela Superior de Música de Monterrey, ¿no? Sí. Y para mí es el mismo valor hacer una cosa en el patio central de la escuela con nuestros alumnos que tener una gala en Bellas Artes. Me refiero a que no hay un trabajo, no hay un proyecto menor, ¿sabes? Desde la parte artística, los foros cambian, los lugares cambian, las plataformas son distintas, pero yo creo que si nosotros tenemos la convicción de decretar y de estar seguros que vamos a trabajar y que nuestro proyecto va a encontrar un lugar, tenemos que quizá identificar que dependiendo del tipo de proyecto que hagamos, qué lugar es el que necesita ese proyecto, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en esta obra que yo te estoy contando hace ratito que se llama Fidencio, Sí. que es un tema muy fascinante, está ahorita en un espacio que es para 52 personas, que es un teatro íntimo, que las bailarines bailan en un 5x5 y que se logra la magia increíblemente. Entonces, pues bueno, yo, como dicen mis amigos, ¿verdad? Es sold out, o sea, tenemos 3 funciones llenas, ¿verdad? De 50 gentes, porque es el perfil que se necesita. Entonces yo estoy muy Vale. contento con eso. O sea, Fidencio, esa obra como tal no es para un espacio como el Teatro de la Ciudad, ¿me entiendes? Es para otro tipo de espacio mucho más alternativo. Entonces, cuando tú encuentras la salida de esto, tú entiendes que la danza ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo, perdón por lo rebuscado, pero ¿qué quiero decir? Mira, en la vez que estábamos nosotros yendo a Bellas Artes, ¿no? Con la escuela que yo El monté una... 45 aniversario. El 45 aniversario que monté una pieza con los alumnos maravillosos de contemporáneo que tenemos y las alumnas Bellísima. Sí. archipiélago. Al mismo tiempo yo estaba haciendo un espectáculo grande aquí para un estadio de fútbol, por decirte algo. Y al mismo Sí. tiempo estaba trabajando con unos actores, una obra de 3 actores.
Entonces, yo siempre estaba como, a ver, puedo hacer esto, en la mañana hago esto, y luego en la tarde esto, y en la noche esto, y cada espacio, cada proyecto tiene su gran impacto desde el lugar. Para mí era tan importante lo que iba a suceder en esta cosa experimental como lo que estaba sucediendo en nuestro aniversario, ¿no? De la Escuela Superior en Bellas Artes. Entonces, lo que te digo con esto es que de pronto digo, respondiendo un poco quizá más concretamente, yo creo que tenemos que saber identificar cuál es la fortaleza de nuestro proyecto, hacia dónde tiene que ir, ¿no? Conducido, hacia qué público. Por ejemplo, dentro de la danza contemporánea, hacia qué público también está destinado, ¿sabes? Porque de pronto, entonces, a lo mejor tú quieres que un proyecto que es muy experimental lo quieres presentar en un festival que a lo mejor no es el perfil de ese proyecto, ¿no? Sí. Por un ejemplo, y entonces la cosa no fluye quizá como quisiéramos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es estar conscientes de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué y para quién lo estamos haciendo, ¿no? Un poco, digamos, en esa idea. Me encanta la respuesta y creo que es una respuesta muy importante la que has hecho. Lo que acabas de mencionar puede ser seguramente la clave del éxito de Cuerpo Etéreo de Jaime Sierra y su esposa. Creo yo que ahí podría estar. Jaime, tengo que preguntártelo porque si no te lo pregunto, siento que no hubiera pasado por aquí. Ajá. Coreógrafos a nivel mundial. La danza contemporánea, Jaime, cada vez que yo picho algo en YouTube, hay algo que ya fue innovador. Hay el movimiento del pie, del dedo, de la mano, el ángulo de la cabeza. Alemania ni se diga, ¿no? ¿Crees que en algún momento la danza en sí, porque, bueno, estos de alguna manera parecieran dependencias, ¿no? O sea, de alguna manera minusválidos en el ambiente, porque pues los animales no usan ropa, pero nosotros sí. Los árboles no usan ropa, pero nosotros sí. Y usamos luces y usamos esto, y todo lo que conlleva el espectáculo. ¿Crees que en algún día, en algún momento, se pueda ver puramente la danza cuerpo a cuerpo, amplia y abiertamente? Mira, yo creo, es una muy buena pregunta y muy difícil también, pero yo te voy a decir algo. Fíjate que yo creo que cada artista que está en el territorio de la escena se desnuda, ¿sabes? Cada artista, cada cantante, cada bailarín, cada músico, desnudamos esa parte, digamos, no literal, pero sino esta parte de abrirnos, ¿no? Hacia Sí. las posibilidades. Pero también creo que cada día nos acercamos más a entender, ¿sabes? Que la naturaleza de la danza sigue siendo como muy primigenia, sigue siendo como muy instintiva, ¿no? Sigue obedeciendo a los instintos, ¿sabes? O sea, es decir, el hombre bailaba y el hombre cantaba y el hombre pintaba antes de que existiera la danza, la música y la pintura, ¿sabes? O sea, es decir, si tú lo ves desde esa perspectiva, o sea, el arte plástico existía muchísimo antes que estuvieran todos esos códigos, ¿no? La Sí. danza existía desde muchísimo antes que existiera cualquier código como el ballet o como cualquier otra línea de la danza de los primeros. Y igualmente la música, ¿no? O sea, es decir, una vez estaba en una discusión, en una discusión Amable, sí, claro, enriquecedora. con dos amigos muy queridos, uno músico y otro actor y un servidor, y estábamos discutiendo que qué era lo primero, ¿no? Que el ser humano experimentaba, ¿no? Si la música o la Uy, danza. ya me imagino. Bueno, no te puedo explicar, ¿no? Entonces el bailarín decía, no, el amigo coreógrafo decía, no, es el movimiento, porque entonces desde que el producto está en el vientre de la madre, tal, y entonces el músico decía, no, pero es el ritmo, porque entonces el corazón, Primero que escucho, sí. ya sabes. Y cuando naces, lo primero que emites es un sonido porque lloras, y el otro, no, pero lo primero es abrirte al mundo. Total, ya sabes, nunca terminado, ¿no? Entonces de pronto dice un amigo que es poeta, yo creo que lo primero fue la poesía, oiga, no fue ni la música ni la danza, ¿no? Lo primero fue la naturaleza, que es de lo que tú estás hablando. O sea, decía él, lo primero fue la luna, el sol, la lluvia, la tierra, el aire, ¿no?
O sea, es decir, lo primero fue eso. Entonces, la pregunta tiene mucho sentido porque yo creo que a veces nos olvidamos de esas cosas. Yo creo que a veces, por supuesto, todo ha evolucionado, por supuesto que ahora tenemos códigos, por supuesto que ahora tenemos, por fortuna, avances, ¿no? En la parte de la enseñanza, tanto técnica como artística o tal, pero sí siento que de pronto cuando tú ves algo o yo veo algo, lo que verdaderamente te conmueve es como la esencia de las personas. Digamos que a lo mejor a esta altura de la vida, tú que has visto muchísimo ballet, igual que yo, tú más que yo, por supuesto, pero hemos visto muchísimo ballet, por ejemplo. Bailarines que básicamente hacen todo lo que uno pudiera imaginar, lo hacen. Cuerpos Sí. increíbles. Pero de pronto tú dices, sí, estos dos lo hacen, pero este tiene una cosa o esta bailarina tiene una cosa, yo no sé qué es. Bueno, eso es su naturaleza, ¿sabes? Es su verdadera esencia. Yo creo en eso, ¿sabes? Es como cuando hay algo que nos mueve por dentro, ¿sabes? Hay algo que está ahí que nos mueve. Tú y yo podemos ver un coche, Mercedes-Benz Y un 2022, Volkswagen. sí, un Volkswagen 2022, 71 como el mío y otro 71 igualitos, estacionados, igualitos, mismo modelo, igualitos, pero este está prendido. Y aunque no se esté moviendo, tú te das cuenta y percibes que este está prendido porque este está vibrando, ¿sabes? Y este no, este está apagado. Esa es la parte instintiva de cada intérprete, ¿sabes? Tú te das cuenta cuando un intérprete está vibrando de otra manera, ¿no? Que ahorita además anda muy de moda, ¿no? Vibras alto, vibras bajo, ¿no? Y ahorita además anda así como es un tema como que traen los chavos. Pero entonces yo creo que tiene que ver con eso. ¿Qué alimenta eso? Yo siempre he dicho, y es una apreciación personal, Sí. tu genética social, ¿sabes? Y tu propia genética natural, es decir, tu cuerpo. Y cuando me refiero a genética social, me refiero a las vivencias que tú has experimentado como artista en tu vida diaria, ¿no? O sea, es decir, tú dices Alemania, ¿no? Decimos Europa, decimos Alemania, o hablamos de Japón, ¿no? O hablamos de Italia o de Francia, pero hay que analizar los contextos históricos, sociales, económicos, bélicos que han tenido estos países y por qué entonces los cambios en muchos sentidos han sido tan disruptivos que nacen creadores enormes porque la vida que les ha tocado también ha sido enorme, ¿sabes? En ese sentido, o sea, es como si hablas de nuestra época postrevolucionaria en el arte en México, ¿no? Musical, Sí. plástico, dancístico, ¿no? O sea, entonces creo que esas cosas nos mueven y de pronto creo que nace y surge, digamos, como la parte instintiva de cada quien, ¿no? Pienso yo. Bueno, pues ahí tenemos el punto de vista de Jaime. Jaime, tienes ahora Fidencio, ahora el público ha estado a lo largo de la entrevista apreciando tu trabajo, el trabajo de la compañía. Tienes estas puestas en escena próximamente. Compártele al público cómo puede acercarse, los horarios, los días, fechas. Sí, fíjate que estrenamos este proyecto apenas la semana pasada que se llama Fidencio y Muchas felicidades. gracias, y es un tema fascinante. Hicimos un preestreno con invitados, con colegas, dramaturgos, actores, bailarines, maestros de danza, ya sabes, ¿no? El resultado fue más maravilloso de lo que yo hubiera imaginado en el sentido de asumir un tema sobre Fidencio, que era un curandero de un pueblo de aquí muy cercano, que digamos cercano entre comillas, un pueblo, es un ejido que está aquí al norte, que se llama Espinazo, Nuevo León, y era un curandero que según la historia tenía estos dones para curar a la Sí. gente. Entonces es un universo muy extraño, te lo cuento porque me parece importante el contexto, ¿no? Sí. Entonces, Fidencio siempre me pareció un tema muy fascinante y te voy a decir de dónde surgió. Cuando yo tenía 15 años y que yo bailaba folclore, en un viaje de estudios yo fui a Espinazo, Nuevo León, a ver la naturaleza del fenómeno fidencista, ¿no? O de la Sí. maravilla fidencista que aquí es parte del imaginario, ¿no? Colectivo. Yo me quedé absolutamente fascinado.
yo ni siquiera bailaba danza contemporánea ni nada, entonces yo bailaba folclore, pero yo me prometí, yo creo que inconscientemente en algún momento de mi vida, algún Claro. día yo voy a hacer algo sobre el niño Fidencio, así se llama, ¿no? Cuando la Sí. gente busque un poco de información sobre el niño Fidencio, se va a dar cuenta de lo fascinante que es el tema en muchos sentidos, ¿no? Que hacía milagros, que si no hacía, que si la gente, que si el presidente Plutarco Elías Calles vino hasta acá puso las vías hasta Espinazo, Nuevo León, del ferrocarril para venir a curarse con el niño Fidencio. Ya sabes, hay toda una cosa alrededor. Y entonces Fidencio lo tratamos desde esa posibilidad, haciendo varias colaboraciones que me parece importante mencionar. Una es con un dramaturgo joven que se llama Luis Guerrero, que es Premio Nacional de Dramaturgia y que hizo un texto maravilloso alrededor de la danza, ¿no? Y un actor y director de escena que se llama Antonio Gravioto, que es uno de nuestros hombres de teatro de aquí del estado. Sí. Y la colaboración en la música de Donovan Sierra, que es mi hijo, que es músico y que él me ha ayudado muchísimo con esta parte. En los últimos tiempos, Donovan me ha ayudado muchísimo con la parte musical, ¿no? Hizo Ay, la qué música de Archipiélago, maravilla. hizo la música de varias piezas que hemos ¿La de hecho. Archipiélago es de él? Sí, la Archipiélago es de él, sí. Entonces, de alguna manera, de alguna manera hemos transitado hacia este tema que me parece fantástico y decidí yo que se viviera como se vive en el pueblo, ¿sabes? Así, íntimo, como si estuvieras en la casa donde suceden las cosas, con la gente viendo a las cajitas. Las cajitas son estas como mujeres y hombres que son materias y que entonces reciben el espíritu del niño Fidencio y curan a la gente, ¿no? Ya sabes, ¿no? Es como un tema muy misterioso y muy increíble, sin tomar un partido de credo ni de dogma. Es más bien, yo quise tomar el tema de cómo socialmente impacta en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces es muy interesante. Fidencio está en un lugar, se está llevando a cabo, vamos a abrir una temporada en marzo, probablemente los viernes de marzo, no probablemente, los viernes de marzo y los sábados. Hay un espacio maravilloso aquí en Monterrey que se llama Casa Musa, que es un espacio íntimo que cuando vengas, le voy a decir aquí a los amigos de danza que te llevemos, porque es un lugar que tienes que conocer, te va a encantar, y que Sí. conozcas al director que se llama Hernán Galindo, que es un dramaturgo y director de teatro muy reconocido. Entonces es un espacio íntimo. Fidencio es una danza íntima para un espacio íntimo, desde donde tienes a la bailarina 50 centímetros, ¿sabes? Donde tienes, son 4 bailarinas, y donde hacemos como esta metáfora, ¿no? Del fenómeno fidencista, pero donde además la gente juega una parte Papel. muy, ¿no? Entonces estaremos en este espacio de Casa Musa los viernes y probablemente sábados del mes de marzo. Sí. Me gustaría mandarte la información para que ya la gente sepa las fechas y la liga donde puede acceder, y que ojalá y alguien que esté escuchando esta entrevista pueda venir a vivir la experiencia de Fidencio. Pues está la invitación en Casa Musa, sí, ¿verdad? Casa Musa, todos por lo menos seguros los viernes, probablemente sábados, probablemente se amplíe, pero nos dará enorme gusto que acompañes a esta compañía Cuerpo Etéreo en esta puesta en escena, que definitivamente más allá del niño Fidencio o no, si será un momento íntimo, si será un momento que te toque, y seguramente, aunque no he visto la puesta, sí creo firmemente que debe de traer algo que nos toque, porque así ha sido a lo largo de mi contacto, al menos visual, o lo que yo puedo percibir de esta hermosa compañía, Cuerpo Etéreo. Jaime, es un agasajo tenerte. Yo quisiera tener mucho más tiempo porque, bueno, puedo estar con el oído más que parado siempre. Además, bueno, la danza, tengo mi pequeño consentimiento hacia allá, pero siempre tu casa, siempre bienvenido. Y esto es el centro, la codirección de Cuerpo Etéreo, una danza, una vida de danza, pero sobre todo creo que un pulso de danza que mueve. Y creo que eso es importante. Te lo agradezco muchísimo, creo que es nuestra verdadera función y estamos, digamos, es lo que hacemos y trataremos de hacerlo siempre buscando la manera de conectar con el público, de saber que la danza es un vehículo maravilloso para transformar la vida de mucha gente, ¿no? En todos los sentidos. Esto mismo que tú haces, esto mismo que hacemos al acercarnos y a encontrarnos, creo que le abre las posibilidades a muchísima gente de acercarse a esta cosa maravillosa que nosotros hacemos, ¿no? En todos los sentidos. Te agradezco muchísimo.
No, muchas gracias a ti. Los dejamos con Obra y con esta compañía para que puedan percibir su trabajo, para que puedan escuchar esa música a lo mejor del hijo hoy que convive, que lleva todo esto a escena junto con sus padres. Una belleza de puestas en escena. No sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Danza de la Vida. Dale clic a la campanita para que te puedan llegar todas las notificaciones. Nos vemos muy pronto. Esperamos poder coincidir contigo el próximo domingo a las 7 de la noche por Rodeo y Morelos, ViX Televisión y además también en Televisión Veracruzana con transmisión diaria TVO, Canal 41 y 80. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y hasta un próximo encuentro en La Danza de la Vida.